Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Martínez Abad y soy uno de los 3 autores de la comunicación titulada Evaluación de la incorporación del software libre PSPP para la realización de prácticas de análisis de datos en la docencia universitaria. Este es un proyecto realizado en la Universidad de Salamanca gracias al apoyo de la propia universidad en el marco de los proyectos de innovación docente para el curso 2013-2014. Bien, en primer lugar, para introducir el caso, nos encontramos en la asignatura de Metodología de Investigación Socioeducativa del grado de Educación Social, de aquí de la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca. Es una asignatura de primer curso. Nos ocurre que en el año 2012-2013 incorporamos una actividad que consiste en realizar un proyecto de investigación a partir de unos datos del Instituto Nacional de Estadística, en el que los estudiantes tienen que plantear ciertas hipótesis y contrastarlas a partir de esa base de datos. Los estudiantes muestran disconformidad porque tienen que realizar esas prácticas fuera de los horarios de clase con software propietario, así que nos planteamos la incorporación de software libre en estas prácticas para comprobar cómo funciona. Al margen de estas cuestiones y otras cuestiones económicas propias del empleo de software libre frente al software propietario, existen 2 aspectos importantes en el empleo de software libre. El primero se refiere a la mejora de la educación en la universidad. En este caso, el empleo de software libre como recurso docente va a permitir a los estudiantes disponer del recurso en cualquier momento y disponer de todo su potencial tanto dentro como fuera de la institución, tanto en su vida académica como en su futura vida laboral o en su futuro desempeño profesional, por lo que esto conllevará un impacto positivo sobre la calidad de la docencia ofertada a los propios estudiantes. En cuanto a los aspectos morales, el empleo de software libre implica la transmisión de unos valores innegables e innegociables. Toda universidad debe transmitir unas competencias transversales entre las que se incluyen aspectos propios de la naturaleza del software libre, como son valores relacionados con la colaboración, el trabajo en equipo, la independencia y la libertad o la democracia y el propio razonamiento crítico del estudiante. Por otro lado, vemos cómo a partir de inicios de este siglo, del año 2000, comienza un movimiento del conocimiento abierto en educación. El movimiento de conocimiento abierto se había expandido mucho en el ámbito de la informática y comienza a expandirse en educación, sobre todo con el inicio de lo que se llamó Open Courseware, desarrollado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts inicialmente, y al que se adhieren muchas universidades, tanto a nivel internacional como aquí en España. Por otro lado, la propia UNESCO comienza a hablar de recursos educativos abiertos, como aquellos recursos que son accesibles por docentes y por estudiantes para la enseñanza y aprendizaje de ciertos contenidos. Este concepto comienza a hablarse a inicios también del año 2000 en el Foro sobre las incidencias de los programas educativos informáticos abiertos y se generaliza en la declaración en 2012, en la Declaración de París sobre estos propios recursos. Por otro lado, hay una teoría de base que fundamenta el empleo de software libre en educación como positivo para los estudiantes y para la calidad de la formación. Esta teoría es la teoría de la acción razonada de Aczen y Fishbein. Estos autores dicen que el empleo actual de cualquier tipo de tecnología de una persona está basado principalmente en sus actitudes hacia el propio uso de las tecnologías. Y estas actitudes se forman en función de la utilidad percibida y la percepción que tiene el usuario acerca de la facilidad de empleo. Este modelo, Davis, unos años más tarde, lo convierte o lo transforma, lo adapta para el caso de la tecnología. En la educación estaríamos hablando de las TIC. En este caso, la facilidad de uso percibida tendrá influencia sobre la utilidad percibida por un recurso X, que a su vez estos 2 factores tendrán incidencia directa sobre las actitudes que el usuario acaba teniendo hacia el empleo de una herramienta. Por otro lado, estos 3 factores iniciales acabarán influyendo en la intención futura de uso del usuario de esa tecnología, lo cual influirá finalmente en el empleo o no empleo de la tecnología.
Bien, en cuanto al método, pues se plantea un diseño no experimental a partir de estudios de encuesta, en concreto un estudio tipo ex post facto, es decir, analizamos las variables en su contexto original y sin modificarlas porque no tenemos información acerca de su composición. En este caso se diseña una encuesta con 3 dimensiones, una encuesta tipo Likert con opciones de respuesta de 1 a 5, una encuesta de satisfacción que incluye 3 dimensiones. La primera dimensión serán las actitudes personales acerca del software libre, la segunda, las actitudes acerca del empleo de software libre en educación y la tercera, las actitudes hacia el empleo del programa PSPP como alternativa al SPSS en la propia asignatura. Una vez aplicada la encuesta, se llevará a cabo un análisis de datos descriptivo e inferencial. En primer lugar, los resultados iniciales muestran cómo todos los ítems obtienen una satisfacción alta, superior a 3 puntos. Incluso la mayor parte de los ítems obtiene una puntuación de satisfacción superior a los 4 puntos. Por su parte, la desviación típica obtiene valores relativamente bajos con respecto a los valores de la media, por lo que todos los sujetos tienen una percepción similar acerca de los ítems en las dimensiones planteadas. Podemos ver mejor estas puntuaciones en un gráfico de líneas en el que se observa cómo la primera dimensión, que hacía referencia a las actitudes personales acerca del empleo en la vida diaria del software libre, obtienen puntuaciones más bajas que las otras 2 dimensiones, que son las actitudes acerca del uso del software libre en educación y las actitudes hacia el empleo del software PSPP en la asignatura. Esto lo podemos ver mejor en el gráfico que muestra las medias de cada una de las dimensiones para la satisfacción mostrada por los sujetos encuestados. Se observa cómo la segunda dimensión con respecto a la tercera obtiene una media prácticamente de 3 décimas más alta. Haciendo un contraste de hipótesis, en concreto la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas, una prueba no paramétrica, se observa cómo estas diferencias observadas en las distribuciones son significativas para las diferencias entre la primera y la segunda dimensión. Es decir, los sujetos entienden que tienen unas actitudes mucho más favorables hacia el empleo del software libre en educación con respecto a las actitudes personales sobre el empleo cotidiano del software libre en sus actividades cotidianas. Finalmente, podemos plantear varias conclusiones. En primer lugar, a nivel teórico, se observa cómo el movimiento en abierto está teniendo un impacto significativo en el mundo de la educación y un impacto que es cada vez más importante, como demuestran las investigaciones relacionadas que hemos ido analizando. Y en concreto, en este estudio se muestran evidencias que indican que los estudiantes sí que están comprometidos con la integración de software libre en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula y con la integración del software libre en educación. Sin embargo, cabía esperar, cosa que no se ha obtenido en el estudio, unos mayores índices de compromiso personal acerca del empleo de software libre en las actividades cotidianas, el empleo de software libre para realizar actividades como manejar un procesador de textos, manejar una hoja de cálculo, utilizar un explorador de Internet, etc. Por lo tanto, cabría observar en futuros estudios si la generalización de estas prácticas del empleo de software libre en las asignaturas, en las materias de la docencia universitaria, influiría en la mejora de estas actitudes tanto hacia el empleo de software libre en la educación como hacia el empleo y el uso del software libre en la vida cotidiana de los estudiantes y en el futuro profesional, académico y laboral de los propios estudiantes. Bien, esto es todo, espero que haya servido de ayuda para la gente interesada. Muchas gracias por su atención y seguimos en contacto aquí en el EduTech 2014. Buenos días.